Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Miércoles de debate con los representantes de los partidos políticos, pero más allá de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia de la República. En un momento más se incorpora también con nosotros Zoé Robledo, ya viene en camino, está aquí en unos minutitos, el representante de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues hoy en esta mesa de debate, como siempre, me da mucho gusto saludar a Mariana Gómez del Campo, senadora del Partido Acción Nacional, representante de Ricardo Anaya. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Muy bien, querido Luis, muy contenta de estar aquí en tu programa nuevamente. Qué gusto saludarte, Buen Mariana. día a todos. Está aquí también con nosotros Irma Pía González Luna. Irma, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Luis, con el gusto de estar aquí, Luis. Qué gusto, Mariana, encontrarnos en esta mesa. Y gracias por invitarnos. Representante de Margarita Zavala y Luis Madrazo. Luis, ¿cómo estás? Representante de José Antonio Meade, qué gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis, Irma Pía, Mariana, qué gusto saludarlos a todos y a todo el auditorio. Esperemos que Zoé no le haya pegado su jefe la tendencia de rehuir los debates. Los No gusto creo, para el debate. No creo. Que no se raje. No debe de tardar. Aprovechamos así, sobre todo porque a veces tenemos los tiempos acortados en la radio, entonces lo que hemos optado por hacer es aventarnos el debate sin corte, porque luego se ponen mejor en los cortes, claro, y poder entrar al tema. Te damos la bienvenida, Irma, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues parece que ya ha definido que serán 4 candidatos a la presidencia de la República. Yo quisiera comenzar con un tema y conocer la postura de ustedes con algo que a mí me parece extremadamente preocupante. Un presidente de los Estados Unidos, un Donald Trump, que el día de ayer, a lo mejor porque así es él, a lo mejor lo lanza de manera coloquial, pero pues parece muy grave, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos y dice: voy a militarizar la frontera si no me ponen el muro. ¿Qué postura tienen sus candidatos? ¿Qué postura tienen sus partidos? Comenzamos. Mariana Gómez del Campo. Sí, bueno, primero el tema de Donald Trump es un tema que ha estado en la opinión pública en los últimos años, las amenazas constantes de Donald Trump hacia México con la construcción del muro, que además me queda claro que muchos de los de su gobierno pues no piensan de la misma manera. Entonces yo creo que el señor Luis está en campaña, es clarísimo que está buscando la reelección y a como dé lugar quiere seguir politizando el tema de la frontera. A mí me gustaría ver al presidente Peña Nieto pues siendo mucho más enérgico, porque además es abusivo Donald Trump, ¿no? Cuando dice, cuando hablaba, por ejemplo, ayer de estos migrantes que estaban haciendo su caravana, ¿no? Uh-huh. Y decir que habló con el presidente de México, que le pidió al gobierno de México que suspendieran la caravana. Yo estoy segura que eso no debe de ser cierto. Pero tenemos que seguir endureciendo la postura ante todo esto, dejar claro, primero, que México no va a construir un solo pedazo de muro. Si él le quiere entrar al muro, pues será cosa de los Estados Unidos, pero ya pensar en militarizar cuando el discurso y cuando las políticas públicas y la legislación que nosotros hemos empujado es hacia ver de qué manera desarrollamos las fronteras, ver de qué manera podemos trabajar de la mano, pues no nada más con Estados Unidos, sino también con toda la frontera sur, para que todos esos hermanos centroamericanos que cruzan hacia los Estados Unidos, bueno, pues muchos de ellos opten mejor por quedarse en sus países porque hay desarrollo. Yo espero ver a un gobierno federal enérgico ante lo que está ocurriendo. No podemos permitirlo. Por supuesto, Ricardo Anaya no está de acuerdo con esto. Al contrario, hay que seguir apoyando a nuestros hermanos centroamericanos, a nuestros hermanos mexicanos, migrantes que están en los Estados Unidos. De hecho, hace unos días fijó su postura con respecto a los Dreamers, y nosotros desde Acción Nacional hemos sido muy contundente con nuestras posiciones e incluso hemos estado en algunas partes de Estados Unidos platicando con los Dreamers, platicando en general con los hermanos migrantes, pero es un tema que no debemos permitir. ¿Qué opinas, Irma Pía, representante de Margarita Zavala? Mira, Luis, yo creo que este tema
el día de hoy es central. Ajá. A mí me encantó que abriste el noticiero con esta noticia y además me parece, y creo que todos van a estar de acuerdo, en que es un tema en el que hay coincidencias de todos nosotros. Uh-huh. Y me parece, como decía Mariana, que también aquí hay una labor del gobierno federal que tiene que ser literalmente contundente. No podemos andar con medias tintas. De parte de Margarita Zavala se reprueba absolutamente esta amenaza. Tú bien lo decías, Luis, puede ser a nivel discursivo, pero a final de cuentas hay una amenaza a México. Militarizar la frontera o amenazar con militarizar la frontera es inaceptable y creo que es un caso en el que debiera haber una voz de todos nosotros. Es decir, todos los candidatos reprueban esta situación. Todos. Yo creo que aquí es de los puntos en que no vamos a regatear absolutamente nada. Debe de haber una posición muy firme, sí de los candidatos, sí del gobierno, y no perder de vista que tiene muchas aristas el problema. Yo aquí preguntaría, Luis Madrazo, Zoé Robledo, bienvenido. Gracias, Luis. Gracias, representante de Andrés Manuel López Obrador. Yo aquí preguntaría también en la mesa, ¿de qué manera enfrentarlo? Por ejemplo, escuchábamos distintos discursos de los candidatos, algunos más moderados que otros. Escuchaba un López Obrador, por ejemplo, que decía no vamos a dejar que seamos la piñata, y otras voces que dicen no, tenemos que ser moderados, no vaya a ser que se nos enoje aún más Donald Trump. ¿Qué opinas al respecto, Luis? Muchas gracias, Luis. Mira, yo me quedo con lo que dijo José Antonio Meade, que lo dijo con mucha claridad y hay mucho acuerdo, y tenemos que ser muy firmes, pero también muy serenos, y es una combinación que no está peleada. José Antonio nos dijo que no se equivoque Trump. Hay que decirlo con su nombre. Mandar a su ejército a la frontera sería un agravio inadmisible para nuestro país. Como presidente, haré valer con argumentos, firmeza, dignidad, la soberanía de México. Yo creo que ese es precisamente el balance que tenemos que tener. Unidad en México para enfrentar lo que es, sin duda, un acto hostil. También hay que entenderlo. Este señor está desesperado. Ya se había hecho lo de amenazar, mandar tropas, se hizo en 2006, no les funcionó, es contraproducente. Mover al ejército no lleva más que a más violencia y dificulta la cooperación que se necesita para resolver los problemas comunes. Entonces necesitamos ser muy firmes, uno, por hacer respetar la soberanía nacional, por no dejar que esté insultando a los mexicanos, también para poder seguir colaborando en los temas que sí son comunes y que necesitamos trabajar de ambos lados de la frontera. Y aquí es donde yo creo que sí hay que marcar una diferencia muy clara entre ser firme, ser sensato, ser inteligente y ser estridente, y utilizar esto como un grito nacionalista también en las campañas políticas. No caigamos en la politiquería, esto es demasiado importante, podemos estar unidos en la firmeza para enfrentar a nuestros rivales externos, sin politizarlo y sin utilizarlo estridentemente en las campañas. Ese es el balance que creo que hasta hoy hemos logrado. Zoé Robledo, de Morena. Sí, no, a mí no me parece, y coincido, creo que esto debería de estar uniendo todo el país, porque es una amenaza global, Trump, y una amenaza para México. Ojalá otra vez estas posiciones que buscan la moderación y demás, no se les va a ocurrir invitar otra vez a Trump a México o pensar que la vía del yerno nos va a resolver los problemas. Mira, Luis, y a esto a Mariana le consta. A esa politiquería me refería. Perdón, Luis, déjame terminar. A ver. Mira, México desde hace muchos años, por los gobiernos del PRIAN, tiene una política migratoria en la frontera sur, que ese es el tema de fondo. Vean de dónde viene el asunto de Trump. Primero dijo, México tiene que trabajar más en la seguridad de su frontera sur. No están haciendo absolutamente nada y nos están dejando pasar a todos. Estamos deportando anualmente, México, el Instituto Nacional de Migración deporta 300,000 centroamericanos al año. Porque desde hace tiempo, con todo este asunto del Plan Mérida y demás, decidimos hacerles el trabajo sucio a los norteamericanos y decir, recorramos la frontera del río Bravo al río Suchiate y no los dejemos cruzar. México, que tiene una tradición, quienes estuvieron en la Cancillería como Meade lo deben de saber, tiene una tradición siempre de respeto a los derechos humanos, de encontrar en la migración, en el refugio, en el asilo político, tradiciones de las que nos nutrimos durante años, el refugio español republicano, el refugio sudamericano de Argentina, Chile, Uruguay, que nutrió a muchas universidades de nuestro país, el refugio de centroamericanos en los años 80, siempre hemos sido un país santuario. Y de repente, por las malas políticas, desde antes de Trump, esto no es de Trump, desde antes decidimos recorrer la frontera y entonces decir, detengámoslos en Chiapas,
Detengámoslos ahí y deportémoslos. Eso ha generado una crisis de derechos humanos y eso no lo vamos a dejar de decir. Mariana, le consta porque hemos estado ahí, no sé si has tú ido, Luis. Hemos estado en la frontera, hemos estado en Tenosique, hemos estado en Arriaga, hemos estado en Tapachula, en Ciudad Hidalgo, hemos estado en Palenque, hemos estado en donde está el drama migratorio, porque los tratamos mal, porque se violan sus derechos humanos, tanto por parte del crimen organizado, que lo recluta para sus posiciones, y también de las instituciones. Entonces, el problema viene también desde acá. Hay que tener una posición muy firme contra Trump, porque el hombre está en campaña desde el día 1 después de que ganó la elección, y va a seguir utilizando a México como piñata para ganar votos. Otra vez la posición de, no, espérense, se va a tranquilizar, no lo va a hacer. Ya una vez cometieron el error de traerlo y solo impulsaron su campaña. A lo mejor te perdiste la parte porque no, los venía escuchando, Luis, y solamente escuché a Mariana. A ver, espérate. Aquí hay un consenso claro de que debemos ser firmes. Vienes y dices que estamos todos entregándonos a Trump. Por favor, escucha lo que decimos. No, Mariana. Únete a las posiciones firmes. Este es un momento de unidad nacional, Zoé. Vienes a hablar de los problemas de Chiapas, está muy bien. No son los problemas de Chiapas. No son los problemas de Chiapas. Está bien. No, has estado en la frontera sur. Has visitado la frontera sur. ¿En qué estación migratoria? ¿En qué albergue migratorio? Vamos a dar oportunidad a Mariana Gómez del Campo, Ricardo Anaya. A ver, yo creo que es muy claro, tenemos que trabajar en este tema todos unidos. Me queda claro que ningún candidato a la presidencia desea salir en la foto hoy con Donald Trump o decirle a Donald Trump, ven a México, por favor, que te queremos escuchar y ver. Me queda claro que no, y más por la conducta que ha tenido hacia nuestros hermanos mexicanos. Lo que sí es una realidad es que desafortunadamente durante muchos años se desatendió el tema. Y hasta que explotó, hasta que volteamos a ver a los albergues, a las casas migratorias, que efectivamente con Zoé y con algunos otros compañeros hicimos un trabajo titánico en los albergues, en las casas migratorias, visitamos la frontera, vimos exactamente cuál era el tema y siempre terminábamos diciendo, es que si el tema migratorio lo seguimos concentrando en un rubro solamente, enfocándolo solamente en el tema de la seguridad, va a ser muy difícil. Tenemos que entrarle fuerte al tema de desarrollo en las fronteras. Y sí, efectivamente, y aquí tiene razón Zoé, el maltrato a los hermanos centroamericanos el maltrato que sufren en nuestro país es terrible. Hay mujeres que han sido violadas hasta 90 veces, ¿no? Por tratar de subir a la bestia. Y esto va más allá de los diferentes gobiernos. ¿Por qué? Porque han gobernado tanto en estados de la frontera sur como en el país diferentes partidos políticos y desafortunadamente al día de hoy no ha habido grandes avances. Y es al tema que tenemos que entrarle todos, ver de qué manera arreglamos esta situación que además nos va a llevar, Luis, muchísimos años, porque si no hay desarrollo en los países centroamericanos van a seguir tratando de cruzar hacia México y sabemos además que hay muchos puntos que ni siquiera hay nadie y se cruzan con todo el peligro porque no son vigilados estos puntos de la frontera, se cruzan arriesgando la vida, su vida y esa es la realidad y yo creo que tenemos que ser sensibles a ello, no politizar efectivamente, pero sí me gustaría ver un gobierno federal mucho más enérgico, mucho más contundente y, sobre todo, lo que tenemos que hacer es no convencer a Donald Trump, convencer a muchos otros actores políticos, económicos importantes de Estados Unidos para que le baje 3 rayitas. ¿Por qué? Porque si no trae al Congreso de su lado, las cosas, otro tema, ¿qué es lo que cosas se le revierten. ¿Qué es lo que gracias Mariana Gómez del Campo, qué es lo que ha lanzado Donald Trump de fondo? Si no hay muros, si no hay una detención de la migración y el flujo de drogas, etcétera, entonces no habrá tratado de libre comercio. El fondo de toda esta discusión, al final, es un tratado de libre comercio. Irma Pía, representante de Margarita Zavala, ¿qué opinan aquí al respecto del tema? Y si les parece, entramos a este asunto. Yo creo que, solo para terminar lo que Mariana estaba planteando, el problema de la migración es integral y no se vale que lo veamos solo en el norte o solo en el sur. Ahorita creo que nos debemos de concentrar, a mí me parece que el tema de derechos humanos que plantea Zoé es tema central. La forma en que tratamos nosotros a los migrantes que vienen de nuestros países hermanos centroamericanos es inaceptable, pero también no podemos permitir
y con esa serenidad y firmeza que Luis atinadamente decía, no podemos permitir este trato de Trump. Ahora, el paquete de Trump, pues sí, efectivamente es el muro, es poner en duda y con una actitud de hombre autoritario, decir que si no hay muro, yo personalmente cancelo el TLC. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros lo que queremos es que se dialogue, que se siga dialogando sobre el TLC, pero sobre todo, hay que reiterarlo, no podemos aceptar amenazas, aunque sea del hombre más poderoso del mundo. Primero está México y aquí lo que tenemos que defender todos es a México. Por supuesto, cuidemos la forma que estamos tratando a los migrantes y hay otro punto que creo que vamos a coincidir. El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México no podemos permitirlo y tenemos que alzar la voz todos. Armas y drogas también. Por supuesto. Luis Madrazo, déjame contar. Luis Madrazo dio en el clavo en dos temas muy importantes. La migración, por supuesto, que es integral, frontera sur y frontera norte, pero también la relación con Estados Unidos es a su vez integral en muchos temas. Totalmente. Por eso la importancia de ser firmes, unidos y de forma integral inteligentes. Tenemos muchos temas. Tú lo dijiste con toda transparencia, Luis. Esto es como negocia el señor. Es una cosa absolutamente inaceptable, pero no podemos caer en su juego, no podemos caer en su provocación. Nada le gustaría más a Donald Trump que escuchar como respuesta de México la diatriba de López Obrador de ayer. Un candidato que, pues, por decirlo de alguna manera, no es un candidato sensato, que pierde la serenidad. Frente a un negociador estridente y torpe, agresivo y peligroso, tenemos que tener firmeza y no quitarle el ojo a todos los intereses que son múltiples en migración, en comercio, en combate al narcotráfico, en seguridad fronteriza, en importación de armas a México o exportación de armas a México, en lavado de dinero. Entonces, no podemos dejarnos distraer por la estridencia. No quiere decir que la aceptemos. Quiere decir que tenemos que entender el juego y no caer en la provocación torpe, porque entonces vamos a salir perjudicados. Eso sí creo que es muy importante. Unidad frente a la afrenta, pero inteligencia para negociar, para confrontar, para detener la agresión. Soy Robledo. Mira, yo creo que esta puede ser una gran oportunidad, porque tenemos una amenaza externa que viene ya desde hace tiempo, no es nueva, desde luego. Yo creo que ha habido errores desde la campaña de Trump, como haberlo invitado a la Casa Blanca, haber pensado, a Los Pinos. Los Pinos. Haber pensado que era un discurso de campaña el suyo y que en realidad no iba a poner para adelante, estamos en campaña, vamos a ver cómo se gobierna hacia adelante. Dejamos hablar que no iba a haber forma de que cumpliera el contrato con América, que era esto que firmaba, que decía que iba a echar atrás DACA, que iba a echar atrás DAPA, que iba a poner otra vez la mesa de la negociación. ¿Por qué digo que es una oportunidad? El presidente Peña acaba de mandar el TPP al Senado de la República, un TPP más 11 ya sin Estados Unidos, con una serie de cláusulas. Bueno, es hora de diversificar el comercio y nuestras exportaciones. Es hora de voltear a ver a Sudamérica, a Centroamérica, con quien tenemos una relación verdaderamente penosa por lo que les hacemos en México a los migrantes centroamericanos. Los derechos de los migrantes debemos de protegerlos como derechos de los mexicanos. Están ejerciendo su derecho a migrar y pasar por México y garantizarles que cuando estén por acá, ¿cómo vamos a ir a discutir que protejan a los nuestros de aquel lado de la frontera si les hacemos los que le hacemos a los de acá? Entonces, yo creo que esta moderación, esta posición un poco de repente hasta sumisa no nos ha llevado absolutamente a nada. Y mira, yo te diría, la mejor forma de enfrentar una amenaza externa como la de Trump es poner orden en casa, es poner orden en el tema de la corrupción, poner orden en los asuntos que tienen que ver con la inseguridad. Eso sería nuestro primer objetivo, poner orden en casa y después empezar a reconstruir la posición relativa de México frente al mundo que está muy dañado. ¿Qué dices, Mariana Gómez del Campo? ¿Le quieres contestar a Zoe Robledo? Comparto de Ricardo Anaya, PAN. Uno de los ejes para transformar a México que presentó Ricardo Anaya el día de ayer es México en el mundo, es el quinto eje. Esta parte me parece fundamental. Sí, la relación con Estados Unidos es muy importante. Recordar que 70% de nuestro comercio lo hacemos con Estados Unidos. Desafortunadamente, preferimos desde hace muchos años, estoy hablando desde el siglo pasado, pactar con Estados Unidos, ¿no? En el sentido de, ¿por qué no?,
con el país que te queda más cómodo, el país vecino. Nos olvidamos, y aquí hago segunda a lo dicho por Zoé Robledo, nos olvidamos de América Latina y el Caribe. Afortunadamente hoy tenemos, por ejemplo, una alianza del Pacífico. Tenemos también, y estamos empezando a llegar a acuerdos con países tan importantes como Argentina. Tenemos que seguir trabajando con Brasil. Tenemos que girar la mirada hacia otros países con los que México tiene muchísima afinidad y desafortunadamente se ha construido muy poco. Somos un país con 12 tratados. Somos el país que más tratados internacionales tiene. Entonces tenemos que trabajarlos, estos tratados, hacer que funcionen. Y por último, el TPP, efectivamente, el TPP 11 deja fuera ya a Estados Unidos, pero es nuestra oportunidad para trabajar con Asia-Pacífico. Ya fue firmado este tratado, ahora tendrá que ser ratificado por el Senado de la República. Seguramente Zoé nos llegará, yo espero, en próximos días al Senado de la República, pero sí, Ricardo Anaya lo que está buscando es que diversifiquemos el comercio, que nuestro principal socio pues no sea Estados Unidos y que volteemos a ver al mundo sin dejar fuera también a Europa. Se nota en la mesa una especie de coincidencia, al menos obviamente ante una amenaza externa siempre hay una coincidencia y una unidad. Yo le pediría a la mesa, se nos va siempre como agua, lo hacemos de media hora, y se nos va como agua, la tratamos de hacer sin cortes comerciales para que pueda fluir muy bien. Y bueno, yo les pediría a cada uno cuál es la propuesta concreta en materia con la relación de Estados Unidos con Donald Trump en materia de migrantes, para pues conocer las diferencias en el auditorio, en los que a final de cuentas son electores, que es lo que dice Margarita Zavala, que es lo que dice José Antonio Meade, que es lo que dice Andrés Manuel López Obrador y que dice Ricardo Anaya. Comenzamos contigo, Irma, representante de Margarita Zavala. Si con mucho gusto. Propuestas concretas. Por supuesto, por propuestas concretas. Sí al Tratado de Libre Comercio, siempre y cuando no sea un tratado que aplaste a México y que nos ponga condiciones que sean inaceptables. Reitero lo que decía Mariana, si el 70% de nuestro comercio como país lo tenemos con Estados Unidos, por supuesto que hay que diversificarlo, pero sin duda alguna la posición es defendamos y tratemos por nuestros trabajadores, por nuestras familias, de que logremos una renegociación del Tratado de Libre Comercio benéfica para nosotros y, por supuesto, para los otros dos países. 2, tenemos que cuidar frontera sur, como decía Zoé, y frontera norte. Es decir, por ejemplo, tenemos la frontera, el paso más grande del mundo, que es Tijuana. Es por donde más gente circula. Hay que cuidar los pasos fronterizos, hay que darle paz a nuestra gente, cuidarla y, por supuesto, a los que quieran pasar de allá para acá, tanto en el norte como en el sur. La propuesta de Margarita es revisemos todo lo que está pasando en los cruces fronterizos y tenemos que hacer trámites mucho más ágiles, cuidar a nuestra gente y asegurar que tengan un paso sin ningún problema. 3, niños migrantes es uno de los temas fundamentales para Margarita Zavala y Margarita es un tema que ha trabajado mucho desde hace muchísimos años. Hoy lo estamos viendo con mucha claridad con este éxodo que le llama Trump de tantos cientos, él hablaba de miles, son poco más de 1,000 centroamericanos que vienen pasando por México tratando de llegar a Estados Unidos. Hay una cantidad de niños impresionantes y hay muchos niños también que viajan solos. Tenemos que acompañarlos, detenerlos. Por supuesto, está todo el tema de desarrollo social, tenemos que dar otras condiciones en México, pero ese es un tema particularmente importante. Y el tema de derechos humanos, tanto a los que salen, a los que entran, a los que nos deportan, que nos están deportando mucho, y nosotros estamos deportando también una cantidad considerable. Tenemos que cuidar muchísimo eso y, por supuesto, en este paquete, y me estoy concentrando mucho en Estados Unidos, el programa de relaciones internacionales tiene que ampliarse totalmente. Margarita está convencida de ello. América Latina, Europa, Asia. Pero sí, insisto, concentrándome en el tema migratorio, es en un eje de derechos humanos, no al muro, bajo ninguna circunstancia, sí al Tratado de Libre Comercio, siempre en beneficio de los mexicanos, y cuidemos los derechos humanos de todos los migrantes. Gracias a ti, Luis. Representante de Margarita Zavala. Luis Madrazo, representante de José Antonio Meade. Muchas gracias. Creo que hemos hablado aquí de diversificar, y la verdad es que podrían ser todos discursos siguiendo los lineamientos que hizo José Antonio Meade como canciller.
José Antonio Meade nos habló de las distintas pertenencias que tiene México. México, por supuesto, tiene una pertenencia norteamericana, y ahorita hablamos de ello, pero por supuesto también centroamericana. Centroamérica tiene más habitantes que Canadá y crece al 5% anual. Es una oportunidad, es un problema de migración también, sin duda, es un problema de derechos humanos y es una oportunidad económica. No tienen gas, no tienen electricidad. En México es mucho más barata y tenemos tanto el gas en el sureste como la electricidad. Tenemos una oportunidad de desarrollo. José Antonio Meade dio particular énfasis a la Alianza del Pacífico. Con Colombia, Perú, se están uniendo, Chile, se están uniendo también Argentina y Brasil, están buscando unirse. Tenemos ahí una red importante de coincidencias. Tenemos también una pertenencia con el Medio Oriente que no se había perseguido. Somos países petroleros, José Antonio Meade la exploró. Obviamente Asia, el TPP, José Antonio Meade, canciller, fue partícipe de eso, y recordar que cuando presidió el G20 fue un papel muy importante en los asuntos multilaterales. México se beneficia del marco multilateral. Pero no podemos olvidar la relación bilateral de América del Norte. Hay demasiadas sinergias, hay coincidencias geográficas, pero también complementariedades demográficas, que llevan a que el comercio sea muy rentable para ellos y para nosotros. Esa relación estructural la tenemos que cuidar en lo económico. Tenemos que cuidar también el tema de seguridad. Las armas de nuestra violencia en México vienen de Estados Unidos. Tenemos migrantes, hay que proteger sus derechos humanos allá. Hay 500,000 niños americanos, mexicano-americanos, que están viviendo en México. Ellos requieren la colaboración de nosotros para proteger a sus niños migrantes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que no caer en la trampa de Donald Trump. Donald Trump quiere provocar para tener una confrontación, porque está desesperado allá, porque el presidente Peña no le ha dado su muro, porque el Congreso no le ha dado su muro, porque toda la gente sensata le ha dicho que no a su muro. Está desesperado, y lo peor que podemos hacer es caer en la provocación. Tenemos que ser firmes, no ante el muro, no ante las afrentas, pero no podemos caer en la provocación, porque lo que él busca es que nos peleemos, que nos bajemos a su nivel. Y está encontrando en López Obrador alguien que le contesta a su nivel, que busca la estridencia, que lo vemos ayer en el discurso y digo, es el Donald Trump mexicano. Eso es lo último que le tenemos que dar. Tenemos que ser firmes y tenemos que ser sensatos. Gracias, Luis Madrazo, de José Antonio Meade. Zoé Robledo, de Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo que defender al país nunca va a ser estridente. Tener una posición firme, como la ha tenido México en otros momentos de la historia, cuando hacíamos lo correcto, no lo cómodo, no lo que parecía simplemente prudente y cauto. Hay que defender al país siempre. Y mira, tenemos grandes aliados en Estados Unidos, aliados en el Congreso, aliados en sectores de lo que llaman el soft power, los norteamericanos, aliados entre los productores que contratan a mexicanos de manera legal y que están también preocupados. Yo creo que las propuestas de Andrés Manuel son siempre de respeto y de recuperar una palabra en la política exterior mexicana: dignidad. Primero, convertir a los 52 consulados en verdaderas procuradurías de defensa de los derechos de nuestros migrantes allá. El trabajo consular de México es extraordinario, y lo digo con todas sus palabras, es extraordinario. Hay que protegerlo y hay que impulsarlo muchísimo más, crecer esa red consular. Segundo, a México hay que convertirlo en un país santuario, tanto para los mexicanos de DAPA y de DACA, esos jóvenes dreamers que muchas veces seguramente van a tener que regresar, que tengan condiciones de retorno al que fue su país o que fue el país de sus padres, en donde les podamos garantizar trabajo, seguridad, etcétera. Y eso lo tenemos que hacer. Y también para las migraciones que vienen del mundo, lo hemos hecho en otros momentos, y no debemos de pelearnos como los quiere hacer Trump. No debemos nosotros jamás pelearnos con el derecho humano a migrar, vengan de Centroamérica, de Europa, de Asia, de donde sea. Y otro asunto, hay que recuperar el liderazgo de México con las buenas causas. Nos han metido últimamente solamente a pensar, es que somos el primer socio comercial con Estados Unidos, es mucho lo que está en riesgo. Sí, pues somos la 9ª economía del mundo, nos podríamos diversificar. Como acaba de decir Mariana, muchos países nos voltean a ver con mucho ánimo de decir, hay posibilidades económicas de hacer negocios, pero hay una posición que y se ratificó ahora con el paso de Meade en la Cancillería, de decir, no, solo Estados Unidos, solo es importante esa relación, esa es la que tenemos que cuidar. Te acabo de explicar todo lo contrario y tú lo conociste desde el Senado. Entonces, mira, yo creo que hay una oportunidad enorme para diversificar las relaciones y sobre todo fortalecer la posición de México ante el mundo con una sola palabra: dignidad. Gracias, Zoé Robledo, de Andrés Manuel López Obrador. Y cerramos Mariana Gómez del Campo, Ricardo Anaya. Insisto, el quinto eje para transformar a México, que ya presentó Ricardo Anaya, es tener a México en el mundo. Vivimos en un mundo
globalizado, no podemos cerrar los ojos ante ello, y yo voy a seguir recalcando la importancia sí de la relación con Estados Unidos, sí el 70% de nuestro comercio es con ellos. Yo espero que tengamos toda la capacidad, y eso es lo que busca Ricardo, de diversificar el comercio. Vamos a seguir insistiendo para fortalecer la Alianza del Pacífico, para que sean muchos más países los que se incluyan a la Alianza del Pacífico. Estaba pendiente Panamá, estaba pendiente Costa Rica, y hay muchos otros que hoy participan dentro de la alianza, pero no de manera formal como tal. Yo espero que eso pueda concretarse. Por otro lado, tenemos una gran oportunidad con el TPP-11. Es un tema crucial para el Senado de la República, para México, para diversificar nuestro comercio. Ahí estaremos escuchando la posición de Morena, que yo espero que sea a favor de este TPP, porque había ahí algunas voces que no estaban de acuerdo con el impulso del TPP. No sé si por línea de López Obrador o porque así lo crean los compañeros. No, pero hemos tenido foros de debate, hemos tenido foros de discusión con el secretario de Economía. Por eso, pero algunos compañeros senadores sí, y por eso lo dejo en la mesa con mucho respeto, y fue una reunión que se llevó a cabo hace unas semanas. Yo espero que en próximos días. Creo que en la frontera tenemos que revisar el tema, y Ricardo ya dejó una propuesta en la mesa, el tema fiscal, reducir el IVA en la frontera. ¿No? Yo creo que además los empresarios de Estados Unidos tienen que empezar a ver, los empresarios de Estados Unidos que invierten en México y viceversa, porque la relación que se tiene entre gobernadores de la frontera de México con Estados Unidos, de los dos países, es muy fuerte. Entonces, los intereses son muy fuertes, que van mucho más allá de Donald Trump. Se tiene que revisar esto. Y el tema de la red consular es crucial. Una red consular de vanguardia, que fortalezcamos a nuestros consulados, que los hermanos migrantes sí puedan tocar la puerta y encuentren en los consulados el espacio para poder velar por porque se les respeten los derechos humanos. Muchas veces lo único que necesitan es de un abogado para poder poner en orden sus papeles. Necesitamos fortalecerlos, necesitamos que tengan más recursos para operar. La realidad es que hoy operan con 3 pesos. Y ser más sensibles, más sensibles de la mano con las organizaciones no gubernamentales, y velar en todo momento, insisto, por tener una visión democrática, por respetar los derechos humanos y apostarle a los libres flujos, no solo de productos y servicios, sino también de personas. Gracias, Mariana Gómez del Campo. Gracias a todos por estar en esta mesa. Como siempre, se nos va como agua, insisto. Por ahí estuvimos ya media hora en este debate, y algo que con lo que yo me quedo, al menos en estos momentos, es que pues parece que sí hay coincidencias entre los 4, ¿eh? En este tema en particular, en el tema migratorio, obviamente hay diferencias. Ahí está el auditorio que tiene la mejor opción. A lo mejor habría opción. Que pulir las formas, ¿no? Claro. Oye, yo nada más te quiero felicitar, Luis. Yo solo te quiero felicitar porque el periodismo mexicano debe estar de plácemes por el premio Ortega y Gasset, uno de los premios más importantes de periodismo, que recibió ayer Animal Político por la estafa maestra. A ver si lo siguen negando, porque si ya también el Ortega y Gasset premia fake news y mentiras, como dice la secretaria Robles. Por cierto, a ver si le invitamos a la Comisión de Radio y Televisión ya vi que te para comparecer, porque pues ahora están usando medios públicos para este asunto de las triangulaciones. Entonces felicito yo a todo el periodismo mexicano, Animal Político, a Daniel Moreno, a todos, que recibieron uno de los premios más importantes, el Ortega y Gasset del día de ayer. Lo es, felicidades a Animal Político, y supongo que Luis Madrazo quieres decir algo. Bueno, yo quiero agradecerte la oportunidad de estar presentes en el debate. Creo que hay enormes coincidencias. Creo que estamos todos de acuerdo en ser firmes frente a los retos externos. Y yo creo que la única diferencia está en cómo hacerlos frente. Creo que hubo una plena coincidencia en que hay que ser firmes pero sensatos, salvo de parte de López Obrador. Zoé quiso traerlo a la mesa, pero no pudo. Y aquí viene un detalle muy importante. López Obrador fue el que no lo invitó a déjame terminar. Estamos hablando, porque mira, se requiere tolerancia, se requiere la capacidad de ser firme en lo que hay que decir que no y seguir trabajando en lo que hay que decir que sí. Ayer tuvimos un escándalo porque López Obrador volvió a salir un video donde se declara intolerante, básicamente una visión de apertura económica y descalifica. Lo del ITAM es 2016. Es de 2016. Oye, que les actualicen. Mira, Zoé, cuando alguien tú eres del ITAM, ¿no? Cuando es tu líder político y se declara tan intolerante con un grupo de personas a un grado que debe dar vergüenza, tu labor es corregirlo.
Tu labor es decirle no, Andrés Manuel. Por lo menos levantar la voz. Por lo menos levantar la voz. Luis, él lo está trayendo a la mesa. Mira, al grupo específicamente que se refiere del ITAM, por eso les dolió tanto, es a los que han dirigido la hacienda pública de México, que son del ITAM. Dijiste que había que ser firmes con Trump. Pero la gente no lo entendió así. Tendrá que salir. Hay que explicarlo. Hay que ponerles todo el video con gusto, se los paso. No pongan el video. No, retraten el video. Cambien su posición. La intolerancia no va, Zoé. Felicita Animal Político, hombre. Felicitamos a Animal Político y condenamos a Andrés Manuel López Obrador y cualquier muestra de intolerancia. Solo señalar que en la campaña de Ricardo Anaya estamos muy contentos porque hoy se sumó Raúl Padilla, presidente y fundador de la Feria Internacional del Libro, que va a ayudarnos a desarrollar toda la propuesta en materia de cultura. Un tema fundamental para México. Ahí está el tema. Irma. Gracias. Una sola voz, por favor. Es México lo que está en juego. Vamos a defender a México todos juntos. 8:10 de voz 55. Nada más no lo vuelvan a invitar, Luis, por favor. A Trompa los Pinos. Oye, y traigo, eso no funcionó, perdón, quiero agradecerle a Mariana, traigo los calcetines que nos regaló para el Día del Síndrome de Down. Sí, hace 2 semanas, porque Zoé Robledo, hace 2 semanas Zoé trajo girasoles y Mariana trajo calcetines. Calcetines. Sí, podemos encontrar la unidad en la sensatez. También. Muchas gracias. Unidad en la sensatez. También. Negros ahí. Son los que me dio Mariana. Bueno, que está bien. Cierto, hacemos una pausa, 8:10. Gracias a todos por estar aquí en esta mesa. Nos vemos pronto. Gracias. 8:10. Gracias.